en este panel, en esta ronda, me toca hablar con el doctor Nicolás, que sí está aquí. Tenemos uno de los, vamos a decir, de los temas más importantes que tiene que ver con la continuidad de este pacto, que es la gobernanza del pacto educativo, conducir el cambio, gobernanza, sostenibilidad y corresponsabilidad del pacto. Para nosotros este tema es muy importante. Lo sé que para el CES es uno de los temas que más dio mucha agua de beber durante el pacto educativo. Entonces, tenemos unas preguntas detonantes que, voy contigo, Nicolás, para que nos puedas edificar un poquito. ¿Cuáles mecanismos de coordinación y monitoreo del pacto educativo han demostrado mayor efectividad durante la década del 2014 y 2024? Recordemos que Nicolás Guevara es Yo no soy doctor. No es doctor. El licenciado Nicolás Guevara es integrante del Comité de Veeduría Social del Pacto y representante del Instituto Superior Pedro Poveda. Por favor, ahora tenemos una conversación con usted y pasamos a responder esa pregunta. Sí. Bueno, esto permite que aborde el tema de manera más integrada porque estamos solos. Yo creo que lo primero que hay que plantear, ya el informe elaborado por Magdalena y su equipo, plantea que en estos 10 años los organismos del pacto funcionaron de manera intermitente, con cierta irregularidad. Pero yo no quiero centrarme en ver cuál de ellos funcionó mejor, sino en comentar que esos organismos del pacto, las asambleas, el comité de veeduría, el comité de coordinación conjunta, el comité de monitoreo y evaluación, forman parte de un entramado, de un entramado de interfaz entre el Estado y la sociedad, donde hay intereses, donde hay relaciones en juego y conflicto permanente en ese espacio de articulación. Por tanto, es un entramado, diríamos que es un sistema complejo. Y como sistema complejo siempre dicen que se está al borde del caos. Hay alto riesgo en todo sistema complejo. Y eso lo vamos a ver. Entonces, más que ver cuál órgano funcionó mejor, es entender que el pacto mismo, que es el mayor hito en la educación dominicana después del Plan Decenal de los 90, es el mayor hito de importancia, y la gobernanza de ese pacto es sumamente compleja y difícil por todos los intereses políticos, económicos, de visión, ideológico, y eso es lo que hay que entender de entrada. Y entonces, en ese entramado, se puede decir que lo que ocurre en un componente afecta todo el sistema complejo, lo que ocurre en un componente. Y voy a decir lo siguiente: 10 años del pacto, pero diríamos que hay un año perdido con la pandemia, unas elecciones que se prolongaron muy intensas, muy difíciles, muy complejas políticamente, y una pandemia que a todos nos golpeó. Y fue un año de mucho aprendizaje humano y de todo tipo, pero un año perdido en términos de empuje. Es decir, 9 años, pero en esos 9 años, ustedes sabían que lo vivimos, pero a veces no lo asimilamos, no lo tenemos puesto sobre la mesa. Tuvimos 6 ministros de educación, que si lo llevamos a matemática, aunque no, tal vez no proceda, me diría un matemático, pero desde la poesía todo es posible, no da ni a 2 años por ministro, ni a 2 años por ministro. Pero en el Ministerio de Economía tuvimos 6, 7 también ministros, mucho más. Y si a alguien se le olvida, yo puedo mencionar aquí para recordar, entre Amarante, Andrés Navarro, Peña Mirabal, Furcal, Ángel Hernández y de Cans, que está ahora.
Y en economía, Temístocle, Isidoro, Juan Ariel, Seara Hatun, Paveliza, y yo no sé ahora si Jochi Vicente y Magín también. Que eso todos sabemos, y yo no voy a entrar en detalle, lo que implica un cambio hasta de un director de una institución. Lo que hemos estado en la administración pública lo sabemos. Se cambian los viceministerios, se rotan, se cambian los cuerpos técnicos, se cambia el cuerpo de asesores, se cambian las prioridades. Y si no da ni siquiera 2 años por ministro, en los 2 ministerios clave del pacto educativo. Uno para el sistema de indicadores, monitoreo, la parte técnica, y que llevó a la conducción del pacto, porque los que participamos en eso nos recordamos el rol que jugó la MEPI en ese pacto. Y entonces en el Ministerio de Educación ya sabemos lo que pasa. 6 ministros en 9 años de función. Esto es un pacto. Y eso yo me atrevo a decir que además ahí en el informe da cuenta también que eso ha afectado, hubo afectación en la disponibilidad de recursos, en la formulación y el seguimiento del sistema de indicadores. También ha habido cambios en la institución de la sociedad civil, constantemente lo hay, pero no afecta tanto como si fueran esos 2 ministerios, esos cambios no afectan tanto. En el mismo Consejo Económico y Social, como otro espacio vital, cambios. Y yo puedo decir, como participo en el Comité de Veeduría, en nombre del Instituto Poveda, que se ha fortalecido el Consejo y que ojalá el equipo que está hoy, y ya me adelanto a las conclusiones, pueda trascender la coyuntura política y permanecer en el Consejo. Ojalá. Del CES. Ese equipo técnico y de gerencia que hay hoy en el Consejo. Ojalá pueda trascender la coyuntura, porque también se ve afectado por el tema político. Entonces, estamos nosotros tratando de pedirle a unos indicadores, de pedirle a unos procedimientos, de pedirle a una normativa que nos den unos resultados que el componente político al más alto nivel no es capaz ni siquiera de garantizar una estabilidad, ni en el Consejo, ni en los ministerios, porque como sabemos, cambian las prioridades, cambia hasta la curva de comprensión de lo que es el pacto, cambia cada 2 años. Entonces, pienso que el tema de la gobernanza, más que verlo, desde luego los procedimientos, las normas son importantes, pero es entenderlo como ese sistema complejo y ese entramado político al más alto nivel. Porque ¿quién cambia un ministro? Todos sabemos. Entonces, esa es parte de lo que de las dificultades y de ese círculo vicioso que hay en tema de la gobernanza. Y de las brechas en la implementación de todo lo que tiene que ver con el pacto. Exacto. Que es bueno que me lo mencionó, así vamos a entrar en la próxima pregunta, que en mecanismos como el pacto, igual la Estrategia Nacional de Desarrollo, sirven para poder dar continuidad a los planes, porque hay objetivos comunes que se ponen a largo plazo y entonces el pacto también sirve con sus matrices de aplicación para que puedan ser pero esas eso herramientas. requiere de voluntad política, de priorización, no solo por parte de los ministerios, es al más alto nivel. Hace 3 años, 2 años y medio, desde la sociedad hubo una presión al presidente de la República, nosotros, y llevamos un documento al presidente para que se retomara el pacto. ¿Dónde estaba el pacto? Abajo de una mesa. Estaba abajo de una mesa. Y entonces a partir de ahí, con Toribio, se reactivó el pacto en el 22. Entonces, es comprensión de lo que significa eso. Si hay que readecuarlo a partir de estas evaluaciones, de este informe, pero tiene que haber una cabeza política que entienda eso. Y tiene que haber estabilidad en las instituciones fundamentales,
con los cuerpos técnicos, ¿entiendes? Sí. ¿Y cómo podemos fortalecer entonces esa articulación entre el Consejo Económico y Social, el MINER, el MESID y el Infotep y obviamente la sociedad civil para asegurar continuidad institucional y rendición de cuentas tal como usted también está mencionando? Ahí hay un elemento que es clave. La estabilidad y bueno, en el informe también da cuenta del déficit en esa relación del Consejo con las instituciones del sistema educativo. Pero eso tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, con ese movimiento global. Yo pienso que a mayor inestabilidad en las instituciones fundamentales del pacto, en los organismos que hay, el Consejo, Comité de Coordinación Conjunta, en el Comité de Monitoreo y Evaluación, donde está la MEPI o a donde haya ido el equipo técnico de la MEPI, porque ya la MEPI no existe. Es decir, todo eso va a depender, esa estabilidad en la gobernanza del pacto va a depender de los movimientos políticos en la alta gerencia. Si en los próximos 7 años tenemos 3 ministros de Educación y 4 de Hacienda o de la Presidencia, no es posible, así no es posible ni siquiera estabilizar una política. Por ejemplo, de 2012 a 2020, el tema de la primera infancia con los CAIPI, los CAFI, eso fue una prioridad no solo del Ministerio de Educación, fue una prioridad política al más alto nivel y había que darse informe y seguimiento semanal, mensual. Ahora, no sé, los CAIPI, los CAFI, cómo se extienden, cómo eso está impactando en los sectores más desposeídos. Entonces, el tema educativo, el tema de los reenfoques en la educación también tienen que ver fundamentalmente con voluntad política y un personal que tenga estabilidad, desde ministro, viceministro. Eso siempre cambia cuando hay elecciones, eso se entiende. Pero lo que hemos visto en 9 años no es tema de elecciones. Sí. Es decir, y hay que aprovechar que Magdalena Lizardo está presente y está muy sensibilizada con todo el tema de la planificación, pero ante una reestructuración, porque de una reestructuración de un ministerio que va a entrar dentro de otro ministerio con un eje de planificación y no existe una vinculación de las estrategias institucionales, o sea, todo lo que son los PEI, los POA, y los acuerdos de desempeño de todos los funcionarios, si no están vinculados con este tipo de herramientas, con este tipo de política, o sea, tanto con el Pacto como la Estrategia Nacional de Desarrollo, la continuidad es un poco más difícil. Y ahí entra Nicolás a explicarme esa parte de la última pregunta que tiene que ver con ajustes normativos, financieros y operativos que se deberían priorizar para ese tema del tema de la gobernanza del Pacto. Sí, yo pienso que primero hay unos temas que tienen que ver con los círculos virtuosos para la calidad de la educación que nos han preguntado. Y aquí salió un concepto que lo dijo Radamés, que tiene que ver con el mérito, con la profesionalización. Si no hay estabilidad en los cuerpos técnicos nacionales, regionales, distritales y de centro, si eso cambia también cada 2 años, es decir, el pacto tenemos que verlo en ese entramado de relaciones complejas, de intereses políticos, económicos, corporativos, clientelares y patrimoniales incluso. El pacto forma parte y el entramado de gobernanza del pacto está afectado por todo eso. Entonces, ahí hay un primer elemento que tiene que ver con un círculo virtuoso, si se logra cierta estabilidad, profesionalización de los cuerpos nacionales, todo eso del Ministerio de Educación, eso ayudaría mucho. También lo del currículo con la estrategia investigativa que está planteado muy claramente, pero eso requiere formación docente, acompañamiento docente, eso requiere repensar, analizar, que haya estudio académico profundo sobre, en términos administrativos y gerenciales,
en términos administrativos y gerenciales, de la relación de la sede con las regionales, de las direcciones nacionales del MINER, con la dirección, con las regionales, con los distritos y con los centros educativos. En el informe sale un elemento que tiene que ver, un círculo vicioso, como los centros no se sientan con autonomía de nada y la burocracia se lo traga. Pero lo que hemos estado trabajando en formación docente en los últimos 10, 15 años, en los últimos 10 años, es una queja constante de los maestros. Es decir, los maestros parece que viven más pendientes a tareas que llegan, tareas que llegan a lo pedagógico. Eso está en el informe. Y ya nosotros, los que trabajamos con los docentes, hemos trabajado con los docentes, es la queja que sale. Entonces, hay que hacer estudios sobre la relación gerencial, los enfoques, desde la sede, con las regionales, los distritos y los equipos pedagógicos y dirección de los centros. ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensa, y ha salido por ahí en un planteamiento anterior, la importancia del acompañamiento pedagógico. Muchos de los elementos que han salido aquí sobre la práctica, cómo llevar a la práctica una serie de elementos. Desde el MINER pudiera pensarse cómo repensar el rol de los distritos educativos con respecto a los centros. Pero eso tiene que ser a partir de estudios, a partir de enfoques gerenciales, a partir de enfoques pedagógicos. ¿Cómo se realiza un acompañamiento a la práctica? Aquí hay universidades que hacen experiencia. Hay un campo de estudio, hay universidades que hacen experiencia y hacen proyectos, iniciativas de acompañamiento a la práctica con pequeños proyectos. Entonces, pero pienso que en el MINER habría que repensar ese flujo de relación que está ahogando lo pedagógico por lo administrativo. Así está en el informe, dice. Lo pedagógico se ahoga con lo administrativo, dice el informe. Y Nicolás, ¿qué estrategias innovadoras podrían incorporarse para fortalecer la participación ciudadana y la veeduría social en la gobernanza educativa? ¿Qué estrategias entiendes pudiéramos tener para que nosotros podamos, vamos a decirlo así, en una forma, seducir esa participación que se ha quedado un poquito rezagada? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también con la dinámica de funcionamiento de los espacios, con la operatividad. Lo que hemos estado en las asambleas en los últimos 3 años, por ejemplo, uno va porque uno representa institución y hay un compromiso, pero uno sabe que a pesar del equipo técnico, yo reivindico ese equipo técnico con Toribio, con Ani y con Elisa, a pesar de eso, también nosotros tenemos que aprender, porque vamos a las asambleas y no resultan operativas, son inoperantes. Cada quien va a decir lo que quiere y a que lo escuchen. Entonces, no se van logrando. Entonces, también ahí hay aprendizaje desde los participantes y tiene que haber también desde ahora, desde la parte del equipo técnico. Por eso decía la importancia de la estabilidad en ese equipo del consejo. Estabilidad. Yo no sé si va a cambiar entonces en año y medio y vamos a volver a lo mismo entonces otra vez. Entonces, pero con respecto a eso y a la calidad de la educación, yo tenía también que tiene que ver con una pregunta clave. Yo siento que hay una ventana de oportunidad con el 4% que no se está aprovechando. Debería existir una mesa permanente al más alto nivel entre el MINER, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura e Infotec. Y propiciar salidas alternativas, salidas novedosas para los adolescentes y los jóvenes. Pero a partir de una mesa, cada institución de esas, son 4 claves: cultura, deporte, MINER e Infotec. Buscar
nuevas salidas para los adolescentes, formativas para los adolescentes y jóvenes, a partir de los aprendizajes acumulados de cada una de esas instituciones, que sus cuerpos técnicos se sienten en mesa de trabajo. No que mande un delegado para que vea Infotés, si entonces equipamos un politécnico. No es eso, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pensar incluso en los bachilleratos, en alternativas, en opciones, con equipo técnico permanente de esas 4 instituciones, pensando nuevas formas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí lo tenemos. ¿Cuánta gente está en la casa de los foques, en los barrios, buscándose el dinero rápido? Y llego hasta primero bachillerato, luego me salgo. No sé. Entonces hay que repensar el sistema educativo en su relación administrativa pedagógica, en su relación interinstitucional, pero no de manera puntual con delegados o hacer un evento. No se trata de evento, ni se trata de delegados. Se trata de equipo técnico de trabajo. Ahora, si tú me dices, ¿eso va a ser posible? A veces, y yo que trabajé muchos años en la administración pública, un ministro tal vez a veces no convoca a otro ministro. Por eso es que la voluntad política al más alto nivel tiene que estar, o la comprensión de una propuesta que se le lleve a alguien tiene que estar, porque esos 4 ministerios, para aprovechar recursos del 4%, porque no por falta de recursos, porque esa plataforma, por ejemplo, puede haber bachillerato donde alguien salga siendo técnico en deporte. Yo no sé si hay técnico en deporte, pero justamente con la cultura, con lo otro, y qué novedades y cuáles recursos se necesitan. Todo eso son los cuerpos técnicos que tienen que sentarse a discutirlo. Sí. Entonces, yo pienso que la estabilidad de la gobernanza del pacto va a depender de los vaivenes en las instituciones clave del Estado, porque somos parte de y lo que afecta a esas instituciones va a afectar la gobernanza del pacto. Y en ese sentido, diríamos que la apropiada coordinación entre MINERS, y eso es parte. Aprovecho para interrumpir esa parte y ya hacer esta pregunta a modo de conclusión y poner un ejemplo que pudiéramos utilizarlo y que también tú pudieras ampliar un poquito más con algunas propuestas. ¿Cómo garantizar que los aprendizajes y buenas prácticas de este periodo 2014-2024, ahora 2025, se institucionalicen y no dependan únicamente de voluntades políticas o coyunturas? Por ejemplo, una figura muy importante que de hecho me tocó ahora desde el año pasado y a este año formar a la camada de directores de gabinete, son esa figura de director de gabinete como continuidad de las agendas de los diferentes ministerios. Son funcionarios que puedan permanecer de un periodo a otro para que puedan trascender y pudieran seguir con una continuidad. Entonces, ejemplos como esos para evitar que la voluntad política se imponga. Hay una propuesta que está en el informe, que es muy acertada, que tiene que ver con el plan plurianual y un poco incluir allí, de modo que tratando de lograr mayor estabilidad, pero olvídense, los intereses políticos, clientelares, corporativos, partidistas, personales de los incumbentes, están ahí. Y si además de eso cambia el cuerpo de viceministros y cambia el equipo de asesores y cambia la prioridad, lo que se requiere es madurez, diríamos, del liderazgo político también, y cuerpos técnicos, y este es un espacio importante, el pacto puede convertirse en un espacio importante en poder brindar propuestas a ese liderazgo político para ver cómo se logra mayor estabilidad. No se justifica que en 9 años tengamos 6 ministros de educación, eso no hay justificación.